Cuando recién estamos empezando en el mundo de la fotografía y nos compramos nuestro primer equipo o estamos en vías de hacer esa primer compra, nos parece que hay un mundo de lentes, un mundo de objetivos donde no entendemos nada, un montón de distancias focales, diafragmas, qué es un lente más luminoso, qué es un lente corto, largo. Es por eso que hoy voy a estar hablando sobre distancia focal, qué tipos de lentes hay en el mercado, cómo pedirlos, cómo entender cuando alguien dice un 18-55, 3.5, 5.6, ¿de qué está hablando? ¿Canto bingo o está hablando de algo que tiene que ver con un lente? Y es por eso que en el video de hoy voy a estar hablando sobre lentes, sí, objetivos como este. Bien, los objetivos van a tener dos datos importantes a la hora de identificarlos, o como nosotros los vamos a pedir, o básicamente cómo se llaman los objetivos. El primero de estos datos es la distancia focal, que es una distancia medida ni más ni menos que en milímetros entre el centro óptico del lente y el plano focal. El plano focal no es ni más ni menos que el plano donde se encuentra el sensor de nuestra cámara. Lo tenemos marcado con una rayita, esta rayita que está acá es directamente en el lugar donde se encuentra ubicado el sensor en nuestro equipo. Y en los objetivos lo vamos a encontrar expresado muchas veces en el frente, acá, y otras veces lo vamos a encontrar expresado acá. Es más habitual encontrarlo ahí en el lomo del lente. Pero más allá de un dato en milímetros, a mí lo que me interesa saber es en qué influye en las fotos. ¿Qué voy a ver de distinto con un lente que puede ser un 20 milímetros versus uno de 100 milímetros? La distancia focal lo que va a hacer es variar el ángulo de visión que yo tenga cuando coloco ese lente en la cámara. Y todo ese ángulo que capta el lente lo va a proyectar sobre el sensor y esa es la imagen que voy a tener sobre mi sensor. Cuanto mayor cantidad de milímetros tengo yo de distancia focal, el ángulo de visión se cierra y por lo tanto lo que proyecta es un campo de visión mucho más pequeño, lo que yo considero como una especie de acercamiento. Entonces lo que voy a tener es una proximidad mayor hacia el objeto que yo quiera fotografiar. Como estamos viendo acá, los lentes los puedo catalogar según su distancia focal. Los puedo dividir en gran angulares, que son lentes que están por debajo de los 35 milímetros, lentes normales, que reciben ese nombre porque es un ángulo de visión y una deformación de imagen muy similar a la que tenemos nosotros, a la que vemos con nuestros propios ojos. Y después tenemos teleobjetivos, que a su vez podemos dividirlos en teles cortos, los que van hasta 85 milímetros por ejemplo, y teleobjetivos los que superan estos 85 o 90 milímetros. Obviamente que siempre vamos a encontrar objetivos especiales o que salen de la normalidad, como son los super gran angular, que también llamamos ojos de pez, por ejemplo un 8 milímetros que puede tener un ángulo de visión de hasta 180 grados y por consiguiente para poder encajar eso en nuestro sensor lo deforma y por eso reciben también ese nombre de ojo de pez. Y también vamos a encontrar teleobjetivos que superan por lejos los 200 milímetros. En relación a la distancia focal que tienen los objetivos, los vamos a dividir en dos grupos. Por ejemplo, los de distancia focal fija, como este 50 milímetros, y los de distancia focal variable, por ejemplo, este 17-70, que va desde un gran angular 17 milímetros hasta un telecorto que es 70 milímetros. Este tipo de objetivos con distancia focal variable reciben el nombre de zoom. O sea, cuando uno habla de un zoom, no estás hablando en realidad de la distancia focal que tiene, si tiene mucha o poca, sino que estás hablando de que es variable. Yo puedo tener un zoom que vaya de 10 milímetros a 24 milímetros. Eso es un zoom y se está moviendo únicamente dentro del rango de los gran angulares. Además de la característica propia que va a tener cada objetivo en función a su distancia focal, que es la del ángulo de visión, cada distancia focal o cada grupo de objetivos según su distancia focal va a tener una característica distinta. Los gran angulares tienden a deformar la imagen, por lo que suele decirse que no son aptos para retratos.
No me gusta encasillar en este objetivo no va para retrato, este sí va para el retrato, porque todos van para el retrato, todos van para paisaje. Con todo podés hacer la foto que quieras, siempre y cuando quede como vos querés que tiene que quedar. Las reglas están para romperlas. A su vez, un gran angular me va a estar entregando mayor profundidad de campo que un teleobjetivo, supongamos a igual diafragma, a igual cercanía con mi objeto, me va a estar entregando mayor profundidad de campo. Los lentes normales tienden a deformar muy poco la imagen y son bastante fieles a la hora de representar las cosas tal cual las vemos, por eso también se los suele usar mucho para retrato y se los suele usar mucho para fotografía de producto. Los teleobjetivos, por ejemplo, tienden a reducir, cuanto mayor es su distancia focal, reducen mucho la profundidad de campo. Es por eso que con un lente de kit por ahí, no sé, un 18-140 que no tiene diafragmas muy abiertos, usándolo en teleobjetivo, en su máxima distancia focal, yo puedo separar mi modelo del fondo mediante una reducida profundidad de campo y eso está bueno. Los teleobjetivos también me entregan este efecto de compresión de campo que no tiene que ver con la profundidad de campo, sino que me genera una especie de proximidad entre los distintos planos que yo tengo en la imagen. También aprovechan mucho más el fondo, aprovechan mucho más el fondo porque su ángulo de visión es mucho más cerrado, entonces yo prescindo de un montón de elementos en mi encuadre que están alrededor de lo que yo quiero fotografiar y los puedo dejar afuera con más facilidad que con un gran angular. Sin duda, la distancia focal es uno de los factores más importantes que tiene el lente, uno de los dos factores más importantes. Y en líneas generales, cuando uno va a comprar un lente, lo va a hacer por la distancia focal que tiene. No vas a pedir un lente por el diafragma nada más. Sería raro, no sé, es medio fuera de lo normal. Pero sí podés tener muy en claro que querés un 50 milímetros y tal vez no llegás al 1.4 y te llevas el 1.8, que está perfecto. Pero no vas a comprar un 50 milímetros y te vas con un 100 milímetros porque salía un poco menos. No, creo que no. Y el segundo parámetro importante a la hora de nombrar un lente o de comprar un lente también es el diafragma. Pero no cualquier diafragma, y es acá donde vamos a descular cómo se llaman los objetivos. El parámetro importante es el diafragma más abierto que tenga ese lente. Por ejemplo, este objetivo, que es un 20 mm 1.8, y el objetivo se llama así, 20 mm 1.8. Estamos mencionando sus dos características fundamentales, su nombre y apellido, 20 mm 1.8. Por ejemplo, en los zooms vamos a encontrar el diafragma más abierto para cada una de las distancias focales. Por ejemplo, si yo digo 1770 284, lo que quiero decir es que cuando esté en 17 milímetros, el diafragma más abierto que va a poder lograr este objetivo es 2.8. Y cuando me vaya a 70 milímetros, el diafragma más abierto que va a poder tener por su construcción es 4. Por eso el lente de kit, que suele ser uno de los lentes más económicos y de diafragmas no tan abiertos, nos expresa eso, 18-55, 3.5, 5.6. Es decir, que cuando yo me vaya a 55 milímetros, obligadamente voy a tener un diafragma de 5.6 y no voy a poder abrir a 3.5. Obviamente que además del diafragma más abierto que puede tener el lente y la distancia focal, hay otros datos de importancia en cada objetivo, como distancia mínima de enfoque. Por ejemplo, en objetivos macros, la combinación de una buena distancia focal con una distancia mínima de enfoque reducida me va a entregar buenas magnificaciones. También es importante el enfoque en los objetivos. Si son rápidos, hay objetivos que tienen motor de enfoque, otros no. Hay objetivos más viejos que el enfoque es 100% manual. El estabilizador en los objetivos también es un punto importante a la hora de elegirlos. Es verdad que un estabilizador de imagen en objetivos gran angulares no van a ser tan necesarios, tan claves como en los que son teleobjetivos. Otro punto que vamos a notar en los objetivos es su tamaño. El tamaño de los objetivos va a estar ligado principalmente a la distancia focal que tienen. Cuanto mayor distancia focal, en
primera instancia van a ser más grandes estos objetivos. Y también va a estar muy ligado a la luminosidad del mismo, o sea, al diafragma, cuál es el diafragma más abierto que tiene. Por ejemplo, los objetivos que se usan en fotografía de deportes son objetivos muy luminosos y de mucha distancia focal. Es por eso que tenemos un gran diámetro, una gran longitud y un peso considerable. Pero también vamos a tener objetivos de gran distancia focal, muchísima distancia focal, 500 milímetros, 800 milímetros, que tienen un tamaño reducido, un tamaño muy similar a este, pero lo que tienen es en su interior una serie de espejos que hacen que la luz viaje hasta recorrer estos 800 milímetros antes de llegar al plano focal. Tienen sistemas muy similares a los que se usan en telescopios. Acá uno puede decir, ¿por qué no hacen los objetivos así y nos ahorramos mucho tamaño, peso? Es que para hacer este tipo de objetivos hay que resignar apertura de diafragma. Los objetivos catadióptricos en líneas generales suelen tener diafragmas bastante cerrados. Oscilan en un diafragma fijo de 8, de 11, por lo que suelen ser poco luminosos. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya sido útil, que hayan refrescado conocimientos y para quienes están empezando en la fotografía me parece que son datos útiles. Nada más que agregar, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme firmas, comenten lo que tengan ganas de comentar y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. No. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.